Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este segundo video. Vamos a continuar tejiendo este suéter. Termino la primera vuelta de repetición, que es la vuelta 13. Aquí tengo las 3 cadenas y en el lazo de cadena dejo 2 puntos altos, una cadena y en la tercera cadena un punto alto. Y ahí está terminada la primera vuelta de repetición, que es la 13. Vamos a seguir tejiendo, repitiendo desde la primera vuelta, que es esta que se acaba de terminar, hasta la vuelta 12. Vamos a tejer hasta llegar a la sisa con las vueltas que se necesiten según la medida, lo largo también que lo vaya a tejer. Tengo 65 vueltas en total. La última vuelta es la vuelta 5 de repetición, la última que tejí, y estoy marcando para separar el hombro. Esta es la parte del frente del hombro y la parte de atrás del hombro. Dejo esta mitad del motivo y separo una, dos, y en este punto alto aquí lo marco y enseguida tengo 1,5 en este lacito. Esta es la parte del frente del hombro. Enseguida tengo igual 1 y esta mitad en el primer punto alto. Esta es la espalda. Aquí tengo en total 1, 2, 3, 4 motivos en la espalda. Este es el siguiente hombro. Este es el de la espalda y este es el de la parte del frente. Aquí tenemos igual 1,5 motivos. Aquí están las marquitas. Este va en el punto alto. Este va en el lacito del medio. Y este es el hombro del frente. Igual 1,5 con este punto alto. Y este es lo del frente, que son 2,5. Vamos a empezar a tejer hasta esta segunda marquita. Aquí vamos a empezar la vuelta 6 de repetición. Esta es la orilla, aquí quedamos en la vuelta y se teje hasta esta marquita en la vuelta 6 de repetición, porque la anterior es la 5. Y así vamos a tejer hasta terminar la medida de la bocamanga. Aquí la vamos a tener y después tejemos la parte del siguiente hombro de la espalda. Así como vamos a empezar a tejer la vuelta 6 de repetición, vamos a tener la misma terminación aquí y la misma terminación aquí, así como el patrón que les enseñé. Aquí estoy en la vuelta 66. Aquí empecé igual. Estoy en la segunda marquita y termino igual con 4 puntos altos. El último lo voy a tejer en la segunda cadena, o más bien en la tercera cadena, y ahí está terminada la vuelta. Y así vamos a empezar la vuelta 7 de repetición y terminamos igual la vuelta 7 de repetición, y así hasta llegar al espacio que tenemos del hombro, de este que es el primer lado que estamos tejiendo del frente. Tejí hasta la vuelta 83, desde la vuelta 66, lo que es la bocamanga. Ya tengo lo largo. Aquí está.
la última vuelta, que es la 83, tejí repitiendo la vuelta 11 y la primer vuelta, que es la 66, empecé con la repetición de la vuelta 6. Aquí está el hombro, aquí está marcado, aquí corté el hilo, este es un lado. Vamos a tejer el lado contrario exactamente igual, desde la 66 hasta la 83, repitiendo las mismas vueltas que hemos estado tejiendo. Ya les mencioné cuáles son las vueltas que van aquí. Voy a tejer en el lado contrario igual el frente, exactamente igual. Tenemos los mismos puntos. Aquí está el centro del frente y aquí está la bocamanga, donde vamos a empezar. Esta última vuelta está viéndola hacia este lado, está al lado derecho tejida y vamos a dar vuelta para tejerla la siguiente vuelta al lado derecho para que queden las piezas igual, aunque no se nota mucho, pero hay que hacer las cosas bien. Aquí anudé el hilo en el lacito donde tenemos la marca, aquí donde se separó. Este es el hombro y este es el hombro de la espalda. Aquí la vamos a empezar hasta este lado, que es el centro del tejido del frente. Empezamos aquí tejiendo las mismas vueltas del lado contrario, de la vuelta 66 a la 83. Con la única diferencia que aquí los vamos a tejer al lado contrario, porque en el otro lado lo empezamos aquí, la vuelta. Ya ustedes ya tienen las instrucciones cómo se teje, cómo se empieza una vuelta y cómo se termina. Terminé la segunda parte del frente desde la vuelta 66 a la vuelta 83, terminando con la vuelta 11 de repetición. Aquí corté el hilo, ahí está hasta la última vuelta. Aquí la empecé la vuelta, la 66 a este lado, al lado de la espalda. Y vamos a continuar para tejer en la espalda. Aquí tengo esta marca, la voy a mover a este espacio, esta marquita donde empezamos el frente. Como voy a mover la mitad del motivo, aquí está, es una mitad, para que tenga espacio debajo del brazo. Aquí tengo que mover la mitad también a este. Aquí tengo la marquita de la mitad y este lo voy a retirar para que quede del mismo tamaño el hombro. Este espacio lo estamos recuperando aquí. Y de este lado igual también. A este ya lo moví. Este lo tengo que mover porque es el espacio, la mitad. Aquí está. Este lo tengo que quitar para que nos quede el mismo espacio de este hombro. Este lo voy a quitar. Este es el que tenía y este estaba aquí. Lo moví la mitad y este moví la mitad. Este lo dejé para que vean dónde lo teníamos antes. Y seguimos teniendo un motivo y una mitad en cada hombro, así como lo habíamos definido aquí anteriormente. Ahora el cuello nos va a quedar más reducido, que es lo que se ve bien ya en la parte de atrás. Ahí está. Ahora vamos a empezar esta última vuelta. En este lado donde tengo el tejido, está tejido al lado revés.
y tejemos la siguiente vuelta, que es la 66. La vamos a tejer empezando aquí en este punto. Voy a ponerlo en la cadena porque es una cadena que tenemos aquí. Aquí lo anudo el hilo y voy a empezar. Aquí en este lado lo empezamos. Esta vuelta la vamos a empezar a repetir desde la vuelta 12. Aquí les voy a indicar cómo se empieza desde la vuelta 12, pero ya la han de tener ustedes presentes. Ya para esta altura del tejido ya deben de saber cómo hacerla. Aquí voy a tejer 4 cadenas y 2 puntos altos, una cadena y los 7 puntos altos. Y aquí se va a seguir igual. Ya saben cómo tejer. Esta vuelta se pueden basar a las vueltas anteriores. Aquí está exactamente cómo se teje. Lo único que les voy a indicar cómo empezar la vuelta y cómo terminarla esta vuelta. Ya las demás vueltas ya las saben, así como tejimos toda la parte desde abajo hasta la bocamanga, así lo van a repetir. De la vuelta 12 empezamos y seguimos repitiendo de nuevo desde la 1 a la 12 hasta llegar a esta misma terminación que es la 11. Así vamos a tejer. Ahorita les digo cómo vamos a terminar la vuelta y cómo empezar la siguiente y ya. Es todo. Aquí terminé la vuelta 66 de la espalda, el grupo de 7, la cadena y 2 puntos altos con una cadena y un punto alto. Así como se empieza, así se termina. Y así seguimos. Aquí vamos a empezar la primera vuelta de repetición. De la 1 a la 12 vamos a seguir hasta llegar a la 83 con la vuelta 11 de repetición. Tengo hasta la vuelta 82 en la espalda. Con repetición de la vuelta 10 me falta la última vuelta. En esta última vuelta que se va a tejer, voy a unir los hombros al mismo tiempo de estarla tejiendo. Aquí terminé con 2 cadenas y un medio punto y le doy vuelta al tejido para estar tejiendo en la espalda. Ahí ya le di vuelta. Voy a unir este espacio del hombro primero con la espalda y tejo 3 cadenas aquí en este espacio donde terminamos la vuelta. Tomo el espacio de la cadena, deslizo una cadena, voy a ponerlo por la parte de abajo, la parte del frente, después de la cadena voy a deslizar en un punto de este lado, en un punto de cadena, una cadena y 2 puntos altos, es 1, 2, ahí está la unión en la cadena. Aquí, para que quede más seguro, voy a deslizar en el punto alto después de los 2 puntos altos, 2 cadenas, medio punto. Estamos tejiendo la vuelta. Aquí son 2 cadenas, deslizo en las 4 cadenas y aquí tejo 2 cadenas y medio punto.
Ahí está. Y aquí vamos a hacer lo mismo que tejimos aquí. Estamos en esta parte y tejo las 2 cadenas y en el punto alto del liso para que quede más seguro la unión. Después de las 2 cadenas tejo los 2 puntos altos. Ahí está un motivo unido. Vamos exactamente en este espacio. Después de los 2 puntos altos voy a tejer una cadena y en este punto deslizo. Ahí está el punto, una cadena, medio punto, tejo 2 cadenas. Aquí vamos repitiendo la vuelta 11 sobre esta que no tenemos el mismo motivo que la parte de abajo. Aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos una piña y aquí tenemos el motivo con puntos altos, porque al mover la parte de abajo de la manga esto quedó diferente, pero no hay problema porque lo estamos uniendo solamente los espacios que tenemos aquí. Aquí voy a unir en esta parte dos cadenas, medio punto, 2 cadenas y tomo el último punto que es en este lacito, lo voy a deslizar y 2 cadenas y deslizo en el espacio que tenemos aquí de 2 cadenas. Lo voy a fijar para que no tenga movimiento y ahí está el hombro. Ustedes lo pueden unir con la aguja en forma separada, se teje esta última vuelta y en forma separada se puede unir con una aguja y el hilo. Ahí está. Aquí voy a seguir, voy a continuar hasta la siguiente marquita y aquí uno el siguiente hombro, igual que se unió este primer hombro, y así terminamos la parte de la espalda y la parte del frente y vamos a seguir con el cuello. Terminé de unir el siguiente hombro. Este lo empecé a unir del cuello hacia el brazo. Aquí está el siguiente hombro. Coloqué la parte del frente en esta forma y en las 2 marquitas empecé a unir igual como lo tenemos en el otro lado. Aquí está terminado. Aquí corté el hilo. Aquí estamos al lado revés, es igual cualquier lado, pero como lo unimos aquí tiene estos puntos para mí que se notan y de este lado no. Así de que voy a poner el tejido a este lado para empezar el cuello. Ahí está, aquí ya tengo el hilo. Lo anudé en este mismo punto, el primer punto que tenemos ahí, y vamos a empezar a repetir la vuelta 12, que es la que sigue de repetición. La vuelta 12 de repetición. Vamos a tejer hasta aquí los puntos así como los hemos venido tejiendo en las anteriores vueltas, los 4 puntos de cadena, el punto alto, un segundo punto alto, una cadena y los 7 puntos altos, y así seguimos en esta forma. Aquí está este espacio del frente, aquí tengo el grupo de 4, este es la unión del hombro, aquí está,
y tejo aquí los 7 puntos altos y sigo en forma regular con el punto de cadena y los 7 puntos altos. Así vamos a tejer también igual en el segundo lado del hombro. Aquí está la primera vuelta del cuello, aquí está la unión del hombro, los 7 puntos altos, y vamos a seguir repitiendo desde la vuelta 1 a la vuelta 12 para darle lo ancho al cuello. Tejí 13 vueltas en el cuello. La última vuelta es la 12 de repetición. Este es el cuello de punta a punta y aquí están los puntos que tejí, los 7 grupos de puntos altos con los grupos de 4. Aquí corté el hilo y estamos aquí al lado revés del tejido y le voy a dar vuelta al lado derecho para empezar. Aquí está el frente, esta es la parte de abajo. Aquí vamos a anudar el hilo para empezar al lado derecho la vuelta y voy a tejer medio punto doble como se vaya necesitando. Aquí estoy poniendo 2 en cada espacio. Aquí voy a colocar 1 viendo que no vaya a quedar demasiado ajustada, sino que dé lo que dice el tejido. Así vamos a estar formando esta vuelta de medio punto doble. Termino la vuelta de medio punto doble, llegué al siguiente lado del frente. Este medio punto doble es donde empezamos la parte de abajo, el tejido. Aquí tejo 1 más para deslizar el punto en este espacio y ahí está terminada la vuelta. Se puede dejar el tejido así con esta orilla o le podemos dar otra terminación al final con una cadena y deslizo, una cadena y deslizo, una cadena y deslizo, hace una forma muy exquisita. Así vamos a tejer toda la orilla y terminamos aquí, cortamos el hilo y seguimos con las mangas. La manga se va a tejer con 75 cadenas. Esto es la medida de la boca manga. De la parte de arriba del brazo vamos a tejerlo hacia abajo con las 75 cadenas, así como tejimos la parte del suéter y se empiezan y se terminan las vueltas igual, van a seguir ese mismo patrón. La única diferencia es que aquí tengo cadenas de base y empiezo pasando 2, 3, 4 y en la siguiente cadena voy a tejer un punto alto en este mismo espacio, un punto alto. Este es el primer punto que vamos a tener aquí. Y también le quiero hacer notar que si la manga la necesita más ancha, agregue 14 cadenas a estos mismos 75 puntos de 14 en 14, o le disminuye también si lo está haciendo con un hilo más grueso de 14 en 14. 3 cadenas es lo mismo que estamos tejiendo en todo la base que tenemos anterior, las vueltas que ya hemos repetido. Aquí se pasan 3 y medio punto y así vamos a seguir repitiendo las mismas vueltas desde la vuelta 1 hasta la vuelta 12. Termino la vuelta, tengo los 2 puntos altos, la cadena y en el mismo punto el último punto alto, y les voy a mostrar cuántos grupos de 4 tengo.
Este de la orilla no lo cuento porque está incompleto. Es 1, 2, 3 y 4. Y este es el de la orilla. Aquí está la base para la manga. Tejí hasta la vuelta 31. En esta pieza que es la manga, todavía no la termino. Con los mismos puntos vamos a tejer 4 vueltas diferentes en los lados para hacer la disminución y hacer un poco más angosto el puño ya para terminar la manga. En la vuelta 31 son los lacitos de 3 cadenas y voy a seguir con la vuelta 32. Al inicio vamos a tejer diferente, 3 puntos altos. Este es el primero, las 3 cadenas. Y aquí en este espacio tejo los 2 puntos altos. Y tejo 2 cadenas. Y sigo en la piña. Ahí está. Y voy a continuar igual, según como está el tejido ya, con 2 cadenas y los 3 puntos altos sin cadena de separación. Termino la vuelta 32 de la manga con 2 cadenas y aquí en el espacio de cadena tejo los 2 puntos altos y en la tercera cadena el punto alto, y ahí están los 3 puntos y empiezo la vuelta 33 con 3 cadenas. Le doy vuelta. En este mismo punto tejo los 3 puntos altos, 2 cadenas y sigue el motivo igual como se está tejiendo. Aquí son 3 cadenas y así voy a continuar en la vuelta 33. Termino la vuelta 33 con 2 cadenas y en el último punto alto ahí tejo los 3 puntos altos. Y ahí está terminada la vuelta 33. Vuelta 34, 3 cadenas, le doy vuelta, los 3 puntos altos en un solo punto, 2 cadenas y se teje igual 2 cadenas porque así está en el tejido regular con 2 y 2 cadenas, y así continuamos para terminar la vuelta 34. Aquí se ve la disminución, es todo lo que se va a disminuir. En la vuelta 34 aquí tengo las 2 cadenas y en el último punto aquí termino con los 3 puntos altos y ahí está terminada la vuelta. Sigo la última de forma diferente, la estamos tejiendo al inicio de cada vuelta y al terminar. Aquí está las 3 cadenas, los 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Aquí se teje en este punto 2 cadenas, medio punto, 4 cadenas y seguimos repitiendo las vueltas anteriores. Termino la vuelta 35, tengo 2 puntos altos, la cadena, y en el último punto tejo los 3 puntos altos. Aquí está la vuelta 35. Aquí se ve la disminución y empiezo ya en forma regular la vuelta 36. Aquí tenemos la anterior
y vamos a empezar a tejer la vuelta 36. Son 4 cadenas. Aquí en el espacio que tenemos en medio de los puntos altos, tejo 2 puntos altos, una cadena y se tejen los 7 puntos altos. Esta es la vuelta 12 de repetición, esta que estamos tejiendo. Aquí tengo 4, 5, 6 y 7. Es la 12 de repetición. Aquí están 3 puntos para el primer punto alto y una cadena de separación aquí en el inicio de la vuelta 36. Y vamos a seguir tejiendo en forma regular hasta la vuelta 42. Estamos en la vuelta 36. Aquí está la vuelta 36 y empiezo la vuelta 37. 4 cadenas y aquí ya se formó una parte regular en este inicio y en el anterior también. Aquí está. Y los lacitos de 3 cadenas vamos a tejer en el siguiente grupo de punto alto y aquí tenemos las vueltas anteriores y así vamos a seguir hasta la vuelta 42. Aquí tengo terminado. Aquí este es el puño donde está la última vuelta y voy a tejer una vuelta de medio punto doble y empiezo con 2 cadenas, le doy vuelta en este primer punto, tejo el medio punto doble y así en cada punto voy a tejer el medio punto doble. En el punto de cadena hasta terminar la vuelta. Terminé la vuelta de medio punto doble y le doy vuelta y voy a tejer la misma orilla, la cadena y el punto deslizado, la cadena y el punto deslizado, y así vamos a terminar la orilla. Terminé las 2 vueltas de la orilla. Voy a dejar espacio suficiente para unir este lado. Aquí este es el lado derecho. Coloco la manga en esta forma y voy a cortar el hilo con espacio suficiente para coser este lado de abajo de la manga y después unirlo en este espacio de la boca manga. Aquí ya tengo la aguja preparada para empezar a unirlo. Ya saben cómo uno las piezas, ya les he dado casi en todos los tejidos, más bien en todos, cómo hacerlo. Siempre tomando de un lado al lado contrario, se tiene que ir uniendo para que queden el inicio de cada lado en partes iguales. Así lo voy a ir uniendo al mismo lado donde está la hebra del hilo. Aquí ya está por este punto. Voy a tomar el siguiente y el primer punto. Tomamos al lado de la hebra del hilo un punto nuevo con un punto anterior donde ya pasó la aguja y así seguimos hasta que tengamos todo lo largo de la manga unido. Un punto nuevo con el punto anterior donde ya se pasó la aguja. Terminé la costura de la manga. Aquí está al lado revés, le doy vuelta para tenerla al lado derecho. Aquí está la costura, la voy a colocar. Aquí está la pieza del cuerpo, aquí está la manga. Con la manga al lado derecho la pongo por dentro
Aquí está la manga al lado derecho. Aquí tenemos el hombro y aquí pongo la mitad del tejido en esta parte de aquí de la manga. Aquí está la costura, aquí está el hombro. Voy a colocar la misma costura del hombro, la unión más bien, porque aquí no tenemos la costura, solamente es la unión. Es aquí con la mitad que tenemos aquí. Ahí está. Y esta es la parte de abajo. Vamos a tomar la costura y colocarla en esta parte de aquí de abajo a la mitad y la ponemos en forma recta aquí y vamos colocando las marquitas para ir uniendo igual los dos lados alrededor. Aquí lo tenemos y vamos a coser igual, así como la manga la vamos a unir. Y así como tejimos esta manga, vamos a tejer la siguiente. Aquí tengo la manga terminada, ya está unida. Aquí está en la boca manga. Aquí tengo la parte final de la manga. Hace una forma muy bonita la orilla que tiene. Ahí está. Y ya está todo terminado. Aquí está el cuello. Le tejí los botones con el mismo hilo. Espero que le guste este video. Compártalo, suscríbase, regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.